Hermenegildo y su amigo Ramiro se han reunido para ir a buscar la piedra tosca o toba allí donde se forma. Deben ir caminando, pues el lugar es inaccesible a cualquier vehículo. Este tipo de piedra arenisca, de escaso peso, grano fino y poca coherencia, procede de la sedimentación de los materiales que arrastra el agua en su caída por los barrancos en algunas zonas de la montaña. A golpes de pico y hacha le van arrancando a la tosquera los bloques de piedra toba que se utilizarán para levantar chimeneas, hornos de pan, dinteles de puertas y otros elementos de construcción tradicional. Hermenegildo con la sierra y Ramiro con el hacha van reduciendo el tamaño de las piedras para llevarlas hasta su casa. El trabajo no es duro, pues este material apenas ofrece resistencia a los golpes. Hermenegildo y Ramiro ya han recogido bastante piedra toba en la tosquera. Para transportarla van a utilizar el bayarte, que es una especie de parihuelas de madera. Sobre él atan las piedras y las herramientas y comienzan a hacer viajes hasta la casa, donde depositarán la materia prima. En el pueblo de Aineto, que fue abandonado hace algunas décadas, Bimala ha decidido construir para su casa una chimenea de forma troncocónica, siguiendo la estética y la técnica tradicionales. Bimala es uno de esos hombres llamados neorurales, que un día decidió cambiar la artificial forma de vida de la gran ciudad por la apacible y natural, pero no menos hostil, del medio rural. Bimala hizo de Aineto su residencia y con tiempo, paciencia y saber tradicional ha ido reconstruyendo poco a poco su casa. Pidiendo información a los piqueros o albañiles de la zona, se ha documentado sobre las técnicas y los materiales que se utilizaban antaño y los ha aplicado a su trabajo. Las piedras de toba o tosca que le ha facilitado Hermenegildo y las que él mismo ha conseguido en la tosquera de un barranco cercano van a ser los materiales básicos para la construcción de la chimenea. Bimala trabaja las piedras una a una, pacientemente, con la azuela, como si se tratase de preciosas esculturas. La piedra tosca es muy fácil de trabajar y se talla igual que la madera. En cada hilada de piedras que termina, Bimala pone el nivel. Para él es como un juego de arquitectura en el que tiene que fabricar las piezas y ajustarlas entre sí, dando la forma a la chimenea. Con una tabla cubre el espacio que ocupará el anillo del alero que servirá para separar las piedras de salida del humo. Encima de la tabla, Bimala coloca las piedras de salida del humo que a su vez harán de soporte del tejadillo. Nuestro amigo el artesano guarda la tierra que se desprende al picar la tosca, porque la aprovechará en la fabricación del mortero para la unión de las piedras. Ya están terminadas todas las piezas de la chimenea.
Ahora solo queda encontrar los días apropiados para montarla sobre el tejado, ocupando el lugar que les corresponde. Han quedado atrás los fríos días invernales. Estamos en primavera y Vimala quiere aprovechar un par de apacibles jornadas para montar la chimenea en el tejado antes que llegue el fuerte calor estival. A Vimala le van a ayudar sus amigos. Primero preparan el mortero mezclando la tierra sobrante de trabajar la piedra tosca con arena, cal, un poco de cemento y agua. No las mezclan un piso con otro. Primero suben ordenadamente las piedras que ocuparán su espacio encima del tejado. Ya por eso que se queda. Después, algunas calderetas de mortero que han amasado en la explanada. Ya está el material preparado sobre el tejado para empezar a trabajar. Vimala coloca en los tubos las tablas plantilla que le servirán de referencia para ordenar las piedras de la chimenea y para mantener siempre los niveles apropiados y la forma troncocónica. Con un regle apoyado en las plantillas, marca en el suelo diferentes puntos que le servirán para dibujar el exterior del arranque de la primera hilada de piedras. Ya, un poco más. Hasta ahora, 2 tubos de uralita han hecho las funciones de extraer el humo del hogar, pero Vimala ha decidido dejarlos en el interior de la chimenea de piedra. El arranque de la primera hilada es la parte más difícil del proceso, pues hay que mantener la horizontalidad. Con el mortero va colocando por orden las piedras alrededor de los tubos. Aunque quede un hueco por debajo, a ver. Al pie de la chimenea, Vimala coloca unos aleros de losa de piedra para despedir el agua de la lluvia. No es por meter, es por... A la colocación de cada piedra le sigue una minuciosa comprobación con el regle de la tirada o inclinación que tiene. Para que tiren bien las chimeneas, es necesario que sobresalgan por encima de la cota de cumbrera del tejado. Este es el principal motivo del exagerado volumen de las chimeneas pirenaicas, construidas sobre tejados de vertientes muy inclinadas. El trabajo es lento y durante la primera jornada ya ha quedado montada la mitad de la chimenea. Al día siguiente, a continuar. Hay que aprovechar el tiempo bonancible para terminar el trabajo. El proceso de construcción de la chimenea sigue la misma rutina: ajustar y colocar con mortero cada piedra previamente seleccionada y marcada y después comprobar su inclinación dentro del conjunto. La parte troncocónica de la chimenea ya ha quedado terminada. Ahora queda por hacer la salida de humos. Para ello, Vimala coloca un pequeño alero circular sobre el que se apoya en unas piedras pequeñas separadas para dejar salir el humo. Sobre estas un nuevo alero y otra segunda fila de piedras que harán a su vez de soporte del tejadillo. Sin compromiso, ¿eh? A ver, yo voy bien, ¿eh? Sobre la segunda fila de las piedras de salida del humo, Vimala coloca la losa de cobertura o tejadillo de la chimenea y comprueba su nivel. La chimenea ya ha quedado terminada, pero todavía falta un pequeño detalle: el espantabrujas. El espantabrujas es una piedra tallada con forma humana, de animal o de un símbolo. Vimala ha decidido hacer para su chimenea la figura de un ave y a golpe de azuela convierte la piedra tosca en un águila que oteará el horizonte. El espantabrujas tenía en otros tiempos una doble función. La primera era contribuir a la fijación del tejadillo y la segunda, como su propio nombre indica, impedir la entrada de las brujas por la chimenea, ya que este era el único hueco de la casa que estaba siempre abierto.
Con la colocación del espantabrujas finaliza la obra y nuestros amigos pueden tomarse un buen descanso. A partir de ahora, la nueva chimenea mantendrá la estética tradicional de la arquitectura popular y, además, cumplirá su función de conducir al exterior el humo que se produzca en el hogar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.